en la cena de Navidad. Mi abuelo deslizó 3 sobres blancos sobre la mesa y dijo: un pequeño regalo de Navidad para cada uno de ustedes. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Mis padres rieron fuerte, una risa fingida, de esas que llenan el silencio, porque la culpa no alcanza, es solo para aparentar, dijo mi mamá, poniendo los ojos en blanco. Mi papá se sumó, como si burlarse de él fuera un deporte familiar. Yo no me reí, solo sonreí. Metí el mío en el bolsillo del abrigo y no dije nada. Pensaron que era otra de sus bromas de viejo. Pero a la mañana siguiente, cuando sonó el teléfono y el banquero dijo: su depósito se ha hecho efectivo, señorita Hall, me di cuenta de que no estaba bromeando para nada. Antes de contarles cómo esa llamada destruyó a mi familia. Dime, ¿desde dónde me escuchas? Quiero saber que no soy la única que ha visto el amor volverse falso por algo que nunca fue por dinero. Me llamo Amelia Hall, y esa noche no fue la primera vez que vi a mi familia reírse de algo que importaba. Mis padres, Víctor y Elaine, construyeron toda su vida en torno a la apariencia. Organizaban brunches benéficos, publicaban fotos sonrientes frente a sus autos nuevos y decían cosas como: hemos trabajado tanto por esta vida. Lo que nunca dijeron es que la mayor parte empezó con mi abuelo, Edmund Hall, el hombre al que les encantaba aparentar con placer, pero al que en privado resentían. Mi abuelo no solo era rico, era respetado. De la vieja escuela: inversiones, tierras, dinero tranquilo, de ese que no necesita presumir. Había hecho todo con sus manos y aún llevaba el mismo reloj de cuero de hace 40 años. Creía en el esfuerzo, la humildad y el valor del silencio. Creo que por eso me toleraba más a mí que a ellos. Yo no me aprovechaba, trabajaba. Rentaba un departamento de una recámara en Portland y trabajaba por mi cuenta como diseñadora de interiores, sin personal, sin asistente, solo yo y mi laptop. Mis padres pensaban que eso era un fracaso. Lo llamaban ser humilde, vivir a la vista de todos. En casa decían: estás desperdiciando tu potencial. Ya podrías tener tu despacho si te movieras. Cuando decían moverte, querían decir casarte con alguien adinerado o conquistar clientes como ellos lo hacían, por contactos, no por capacidad. Cuando mi abuelo nos invitó a cenar esa Navidad, yo fui porque lo extrañaba. Ellos fueron porque olían dinero. Lo noté en cómo mi mamá revisó el labial en el espejo del coche, en cómo mi papá ensayó la risa. Con ellos todo era estrategia. El comedor olía a pino y pato rostizado. La mesa estaba puesta con copas de cristal y platos con borde dorado. Mi abuelo se sentó en la cabecera, erguido, con la mirada más aguda de lo que parecía. Hicimos charla sobre el trabajo y el clima hasta que metió la mano en la chaqueta y sacó 3 sobres idénticos. Un pequeño regalo de Navidad, dijo en voz baja. Mi mamá soltó una risa corta, de pose. Ay, papá, ¿otra vez tus cheques de mentira? ¡Qué tierno! Mi papá también se rió. Siempre nos haces la Navidad divertida. Yo quería meterme debajo de la mesa. Mi abuelo no se movió, solo los miró despacio, en silencio, y luego dirigió la mirada hacia mí. Sentí que se me calentaba la cara. No abrí el sobre, no hacía falta, solo dije: gracias, y lo guardé con cuidado en el bolsillo del abrigo. Nadie notó que su sonrisa se había desvanecido un poco después de eso. Siguieron hablando, presumiendo, riendo como si nada hubiese pasado. Pero yo vi cómo su mano se quedaba cerca de la copa, como parpadeaba más lento de lo normal. Él lo había previsto. Más tarde esa noche, cuando nos despedimos, me abrazó un segundo más de lo debido y susurró: cuídalo. Asentí, sin entender del todo lo que quería decir con eso. El camino a casa fue en silencio, salvo por el limpiaparabrisas raspando el vidrio. Mi mamá rompió el silencio primero. ¿De verdad guardaste eso?, dijo, retorciéndose en el asiento para mirarme. Sabes que él hace esto cada año, es solo su teatrillo. Mi papá se rió ya, mirando su teléfono. Te está poniendo a prueba, eso es todo. Le gusta sentirse poderoso. Miré por la ventana la nieve caer. O tal vez, dije en voz baja, solo quiere ver quién todavía lo respeta. Mi mamá suspiró de esa forma dramática que usa cuando cree que soy ingenua. Cariño, necesitas dejar de tomarte todo tan en serio. Esa noche mi departamento se sintió más frío de lo normal. El radiador zumbaba débil, y el olor a pato asado todavía se pegaba al abrigo. Lo colgué en la silla, saqué el sobre del bolsillo y lo miré entre las manos. La letra de mi abuelo, firme, segura, familiar. No lo había abierto en la mesa porque se sentía raro. Me lo había dado como algo sagrado, no como una broma. Así que me senté en la cama, rasgué el sello con cuidado y saqué un cheque de verdad, 5 ceros. La tinta no estaba corrida ni borrosa. La firma era la suya, limpia y decidida. Por un momento me quedé paralizada, luego lo volví a meter.
Doblé el sello y lo guardé en la pequeña caja de madera donde guardo cosas que importan, cartas, recibos de mi primer trabajo de diseño, una foto de mi abuelo y yo lijando una mesa en su taller cuando tenía 12 años. No tenía planes de cobrarlo, no planeé nada, simplemente no podía tratarlo como un atrezo. Al día siguiente mi teléfono vibró, mensaje de Zoe, mi amiga y colega, ¿cómo estuvo la cena familiar de lujo? Respondí lo de siempre, se rieron. Yo no. Zoe me mandó un memo de voz, tono mitad broma, mitad serio. Nena, tú eres la única de esa familia con modales, sigue sobreviviendo. Sonreí y volví al café, pero algo me inquietaba. Las últimas palabras de mi abuelo volvieron en mi cabeza, cuídalo. Decidí depositarlo, no por avaricia sino por curiosidad. Quizá quería que viera algo, quizá era solo simbólico. Lo escaneé con la app del banco y seguí con mi día, sin esperar nada. Horas más tarde, mientras dibujaba el diseño de la sala de un cliente, sonó mi teléfono, número desconocido. ¿Hola? Una voz calmada y educada al otro lado. Buenas tardes, señorita Hall, le llamo del banco. Su depósito se ha hecho efectivo. Me quedé petrificada. Se ha hecho efectivo. Revisé el monto en la app, exacto, tal como estaba escrito. El corazón me dio un brinco. Si el mío se había hecho efectivo, ¿y los de ellos? Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo cuando el teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció el nombre de mi mamá en la pantalla. Dudé, y luego contesté. ¿Hablaste con tu abuelo hoy?, preguntó. No, dije despacio. ¿Por qué?, insistió. Porque hay algo raro con los cheques, expliqué. El banco dijo que los nuestros fueron detenidos. Dijo que los de ustedes se hicieron efectivos. Ella guardó silencio, bajando la voz como si hubiera hecho algo terrible. ¿Dijeron que el tuyo se hizo efectivo?, repitió. El silencio de mi lado pareció enfurecerla más. ¿Llamaste? ¿Le dijiste algo? No, mamá, solo lo deposité. Pues evidentemente nos está castigando otra vez, chasqueó. Nos está penalizando por haber salido adelante, por haber seguido con nuestras vidas. Quise decir, no, te está castigando por reírse de él, pero no lo hice. Solo escuché su respiración agitada al teléfono, frenética y a la defensiva, como si intentara reescribir la historia antes de que alguien más lo hiciera. Más tarde ese día llamó mi papá. Su tono era más frío. Tu madre está molesta. Podrías habernos dicho que lo depositaste. Era un regalo. Eso es lo que se hace con los regalos, respondí. No me salgas con respuestas. Amelia, me ladró. Está viejo. Ya no sabe lo que hace. Viejo. Esa palabra quedó suspendida como una bofetada. Esa tarde mi abuelo me llamó. Su voz era calma, serena, nada que ver con la de ellos. ¿Te llamó el banco, cariño?, preguntó. Sí, dije. Dijeron que se hizo efectivo. Bien, dijo. Hubo una pausa. Pude oír el crepitar de la chimenea al fondo. No te preocupes por tus padres. Algunas lecciones tardan más en aprenderse. No le pregunté qué quería decir. No hacía falta. A la mañana siguiente, el chat familiar explotó, mensajes larguísimos de mi mamá llenos de recriminaciones y confusión. Mensajes de mi papá amenazando con arreglar las cosas. Mi abuelo no dijo nada. En cambio, 2 días después llegó por correo una invitación. Su letra otra vez. Cena, mismo casa, sábado, 7 de la tarde, sin explicación, sin nota, solo hora y lugar. Zoe llamó cuando se enteró. ¿Crees que va a encararlos? Miré la tinta negra, prolija, en la tarjeta. Creo que ya lo hizo, dije. Ese sábado me planté de nuevo frente a la casa de mi abuelo, la nieve crujiendo bajo las botas, el corazón tranquilo. Esta vez no era la silenciosa esperando permiso para pertenecer, era la única que había pasado la prueba. La casa de mi abuelo se veía igual que una semana antes, luces cálidas saliendo de las ventanas, coronas en las puertas, el murmullo de la chimenea, pero el aire estaba distinto, tenso. Lo sentí antes de tocar. Cuando entré al comedor, la mesa estaba igual, 3 puestos, los mismos platos con borde dorado, la misma bandeja de servir pulida como espejo, excepto que ahora el ambiente estaba denso. Mi mamá estaba rígida, con los brazos cruzados, una sonrisa pegada como porcelana agrietada. Mi papá revisaba el teléfono pero miraba hacia el pasillo esperando que mi abuelo apareciera. Las pisadas lentas los hicieron alzar la vista. Mi abuelo entró, calmado y sereno, cargando un montón de papeles. No nos saludó, no parecía enojado, solo resuelto. No los voy a tener mucho tiempo, dijo, poniendo los papeles en la mesa. Cada uno encontrará su nombre ahí. Estados de cuenta impresos esta mañana. Mi mamá parpadeó rápido. Papá, esto no es gracioso, nos humillaste. La cajera dijo que detuviste nuestros cheques. Él asintió una vez,
Lo hice. ¿Por qué?, demandó mi papá. Si esto es una prueba, es cruel. Mi abuelo me miró, y luego a ellos. Cruel sería dejarles seguir pensando que el respeto es opcional. La voz de mi mamá vaciló. No quisimos ofender, solo bromeábamos. ¿Bromeaban?, cortó. Cuando se rieron de un regalo que les ofrecí, se rieron de mí, se rieron de los años que lo construyeron. Ella tragó fuerte. Creímos, comenzó. ¿Creíste?, interrumpió, y asintió hacia mí. La habitación quedó otra vez en silencio. El crepitar de la chimenea fue por un momento el único sonido. No hablé, no hizo falta. Mi papá se incorporó, empujando la silla. Esto no es justo, sabes que te hemos apoyado también, estás sobreactuando. Mi abuelo alzó una ceja. ¿Apoyado? Han tomado mi dinero y lo han llamado independencia. Han construido una imagen, no una vida. Mi mamá estalló en llanto, no un llanto de tristeza, sino de miedo. No puedes simplemente cortarnos así. Él se reclinó en la silla. Ya lo hice. La cara de mi papá se sonrojó. Te vas a arrepentir. El tono de mi abuelo se suavizó apenas. No, hijo, me arrepiento de haber criado a un hombre que valora la apariencia más que la honestidad. Se volvió hacia mí. Amelia. Mi corazón dio un salto. Sí, abuelo. Empujó una de las carpetas hacia mí. Esto es tuyo. He transferido el control total del fideicomiso y las propiedades a tu nombre. Daniel te ayudará con los papeles. La cabeza de mi mamá se levantó de golpe. ¿Qué? Él no se inmutó. Ustedes todavía tienen sus casas, sus trabajos, sus vidas. Lo que han perdido es mi creencia de que entendían lo que significa la familia. Mi papá se levantó, apretando el respaldo de la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Las recompensas por no hacer nada. Entonces mi abuelo finalmente alzó la voz, filosa, como un trueno, rompiendo su calma. Ella hizo todo, ella escuchó, ella respetó, ella no se rió. El eco de sus palabras llenó la habitación. Nadie se atrevió a respirar. Después, en voz baja, dijo la misma frase que acabaría con todo lo bueno. Ahora sé quiénes son de verdad. Cayó como un veredicto, final, incuestionable. Mi mamá se hundió en la silla. Mi papá miró a otro lado, su enojo desinflándose en algo más pequeño, o tal vez en vergüenza. Yo me quedé inmóvil, incapaz de moverme, con el corazón latiendo entre la pena y la claridad. Tras un largo silencio, mi abuelo se puso de pie. La cena está en el horno. Pueden quedarse a comer si todavía son capaces de sentarse en esta mesa con honestidad. Salió de la habitación. Mi mamá empezó a recoger el bolso. Mi papá murmuró algo sobre manipulación increíble y salió de un tirón. La puerta principal se cerró de golpe. La casa quedó en silencio otra vez. Solo el tic-tac del reloj de pie marcando el tiempo. Miré los platos intactos. La luz suave reflejándose en la plata. Se sentía surrealista. Mi abuelo volvió unos minutos después con 2 tazones de sopa. Puso uno delante de mí y se sentó frente a la misma silla de siempre. Comimos en silencio un buen rato. Los únicos ruidos el tintinear de las cucharas y el viento fuera. Al final habló. No lo cobraste por el dinero, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, solo no quería faltarte al respeto. Él asintió, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Eso pensé. Verás, Amelia, no me importa quién tiene dinero. Me importa quién tiene modales. Se recostó y miró el fuego. La gente te muestra quién es cuando cree que está por encima de la gratitud. Tragué en seco, intentando controlar la voz. No tenías que hacer esto para probar nada. No lo hice para probar nada, dijo. Lo hice para proteger lo que queda de decencia en esta familia. Terminamos la comida con entendimiento silencioso. Antes de irme me dio otro sobre, este sin sellar. Dentro había una nota escrita con su letra ordenada y antigua. El dinero cambia de manos todos los días. El respeto, solo una vez. La metí en el bolsillo del abrigo. Afuera, la nieve volvía a caer, lenta y suave. Al bajar del porche miré por la ventana. Él seguía en la mesa, el fuego reflejado en sus gafas, con aspecto tranquilo, como un hombre que por fin hizo lo que tenía que hacer. Manejé a casa sin encender la radio. El mundo afuera estaba en silencio, y por primera vez en años, yo también. Una semana después me senté frente a Daniel Kerr, el abogado de mi abuelo, en una oficina del centro que olía a papeles y a lustre de cedro. Me explicó los detalles de la transferencia con calma, deslizando algunos documentos del fideicomiso por la mesa. Casi ni miré los números, no importaban. El señor Hall pidió que entendieras que esto no es una recompensa, dijo Daniel con suavidad, es una responsabilidad. Asentí, él ya me lo había enseñado. Afuera, a través de la ventana escarchada, la ciudad parecía moverse como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado.
Mis padres no habían vuelto a llamar desde esa noche. Mi mamá mandó un mensaje corto: espero que estés feliz. No respondí, no había nada que decir. Cuando volví a ver a mi abuelo, estaba en su estudio leyendo junto al fuego. La luz le dibujó el borde de las gafas cuando levantó la vista. Espero que estén bien, dije. ¿Lo estarán?, contestó. A veces la verdad pica antes de curar. No hablamos del dinero, hablamos de mi trabajo, de mi próximo proyecto, de sus planes para el jardín en primavera. Se sintió como volver a respirar. Antes de irme dijo una última cosa en voz baja, casi para sí: un cheque es solo papel, Amelia, hasta que decides lo que vale. Conduje de regreso con la luz del día cayendo, sus palabras dando vueltas en mi cabeza. La nieve se había derretido en las calles, pero algo dentro de mí se había sentado, sólido y sereno, como el respeto encontrando su lugar. Ellos pensaban que el cheque era falso, pero lo único falso esa noche fue su amor. Yo no gané nada, solo dejé de perderme, de intentar ganar su aprobación. Ahora, cada vez que paso frente al banco camino al trabajo, pienso en ese momento, la llamada, el silencio, la verdad que por fin llegó. Algunas lecciones no vienen envueltas en regalos, vienen disfrazadas de desamor, y se quedan con uno más tiempo que el dinero. Si alguna vez aprendiste cuánto cuesta realmente el respeto, comparte esta historia y dime, ¿qué hubieras hecho en mi lugar?